Entonces, nuestro objetivo hoy va a ser en un abordaje práctico metodológico de la colección, en este caso del nivel inicial, revisando los espacios de ESI a partir del uso del material y también el trabajo con las familias. La idea sería en paralelo ir linkeando todo lo que vamos a ir conversando con el material, con los libros específicamente, vincularlo con el trabajo en las familias y los temas complejos, los temas que les proponemos para que después puedan seguir revisando por su cuenta, también relacionarlo con el material y con las familias, ¿no? Es bastante lo que nos proponemos trabajar en la tarde de hoy, entonces seguramente va a quedar mucho para que revisen después en cada comunidad. Va a quedar mucho para que trabajen por su cuenta en el equipo docente, ¿no? El trabajo que les vamos a proponer para este mes es un trabajo para que hagan con el equipo docente específicamente. Yo solamente voy a presentar por ahí los contenidos principales o las puntas del ovillo para que después puedan seguir trabajando en cada uno de sus grupos. Bueno, les decía recién, cuando nos estábamos saludando y nos estábamos presentando, que les proponíamos 2 videos como para empezar a conversar en la tarde de hoy. Cuéntenme si la que lo pudo ver, si alguna lo pudo ver, qué les llamó la atención, seguramente los conocían, o si no los conocían, cómo les impactaron esos videos. Son muy cortitos. ¿Los pudieron ver? ¿Alguna los pudo ver? Sí, no, más o menos. Uno, alguno. Dale, Luciana. Sí, los vi y a uno lo había visto en la tele, el otro de duración no lo había visto, pero también cuando los veía pensaba que muchas propagandas, publicidades de la tele, como que ahora están dando como una vuelta a, a la diversidad de género, a la igualdad de género, a, igual algunos son medios extraños y hasta discutibles, pero bueno, sí, vi los 2 videos, pero uno lo tenía más presente. Eh, no se juegan demasiado, pero está bueno porque por lo menos abren la puerta no sé, en los productos de limpieza, vi algunos, o productos de belleza. Bueno, muchas gracias, Luciana. Como vos decís, abren la puerta, ¿no? Abren la puerta para conversar, para discutir. Eh, gracias, Luciana. ¿Alguna más lo pudo ver? ¿Algo que les haya llamado la atención? Yo los vi. Dale, Uno es Lucy. el de la publicidad de Nido, ¿no? De la leche Nido. Sorprende la respuesta de la mamá. No sorprende, es lo que habitualmente uno dice, ¿no? Lo que a lo mejor una mamá, una escucha que dice, ¿no? Esto de, no, si sos varón te van a gustar las nenas o vas a querer las cosas de varones, ¿no? Y si sos nena, no, bueno, cuando seas grande, ¿no? Y en la otra, que era la publicidad de Duracell, que dice Lula, que sí, también la vi en la tele, claro, los papás se desesperan por tapar cualquier cosa que pueda significar dar una explicación, ¿no? Y también es lo que habitualmente pasa, ¿no? Por eso lo bueno de poder abrir esta puerta también desde el jardín y poder decir y poder hablar y poder acompañar también, ¿no? Estos procesos que tanto les gusta a los papás. Buenísimo, Virginia. Muchas gracias. ¿Quién más lo pudo ver? ¿Qué cosa les hizo pensar? Dale, Mariana. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buena. Sí, por ahí el de Nutrilom creo que era el que la mamá le estaba contando el cuento donde el príncipe salvaba a la princesa y el nene le cuestionaba y si la princesa quería quedarse con el dragón, qué pasaba, ¿no? Esto de la deconstrucción, de la presentación del hombre como salvador, como el que tiene el poder de salvar a la mujer, de llevarla a otro plano. Me parece que, bueno, por ahí presentaba como el planteo de esto, de empezar a pensar desde otro lado, ¿no? Eh, eh, de ir deconstruyendo esto que tenemos tan arraigado muchas veces. Y la mamá, bueno, como que tampoco le permitía mucho hacerse este cuestionamiento, ¿no? El príncipe viene y te salva, no hay otra opción. Por ahí, bueno, el otro, el de Duracell, claramente, donde
mejor sacamos la situación de la vista como para que no nos cuestione, no nos pregunte y no genere ningún tipo de explicación, ¿no? No generando el diálogo, un poco poniéndole un corte. Pero bueno, nada, eso fue lo que me llevaron a pensar un poquito los dos. Buenísimo, Mariana, muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna otra idea? ¿Algo que le haya hecho pensar? ¿Alguien más? No veo si alguien está levantando la mano, por ahí no veo. Hay otra publicidad de Nido también, no sé si la vieron, donde son dos nenas, están jugando a la mamá y los adultos les preguntan quién era la mamá y ellas dicen que las dos son las mamás. Y la respuesta de los adultos después es la conversación entre ellos, bueno, ya van a crecer y ya van a cambiar, ya lo van a ver diferente, ¿no? Como de pronto siempre la respuesta parece estar en lo que debería, o lo que ellos creen que debería ser, ¿no? Desestimando a lo mejor otras posibilidades. No sé si las vieron, a lo mejor yo miro mucha tele. No, está bueno después subirla en Classroom si querés y así seguimos compartiendo estímulos, porque esto mismo que estamos haciendo ahora se podría hacer con los papás. Un encuentro con las familias podría ser compartir esto que ven en la tele, ¿no? Yo creo que la de Duracell, donde estos papás se desesperan por salir corriendo de esa situación, ¿no? Viene el conejo y el conejo Duracell viene a salvarnos, ¿no? Mejor no hablemos de esto que es recontra incómodo y cambian de canal y hay otro estímulo que les vuelva a meter en el mismo problema. Y en el fondo es muy importante esto porque por más que no haya decir en el jardín, los chicos reciben mensajes vinculados a la sexualidad todo el tiempo. Más hoy con las redes sociales, con algún hermano más grande, con algún vecino, con una canción, ¿no? A veces vemos los nenes del jardín o las nenas bailando reggaetón y cantando algunas canciones y ni saben qué están cantando por ahí, ¿no? Entonces, los estímulos van a estar desde cualquier lugar, van a llegar los estímulos. Ahora, ¿qué significados van a darle los niños a esos estímulos? ¿Qué palabra del adulto va a haber ahí para acompañar esos significados, ¿no? ¿O qué palabra del adulto no va a haber para acompañar esos significados, como pasa en la propaganda de Duracell, ¿no? Entonces, las dos propagandas tienen un elemento en común que nos toca a todos, a los educadores y a las familias, y es cómo los adultos nos posicionamos frente a la sexualidad infantil. Entonces, por ahí ese va a ser más bien el recorrido del encuentro de hoy en relación a la colección. Pensar que niños y niñas pequeños, aunque no lo tengamos tan presente, probablemente ustedes que son docentes y educadoras sí lo tienen más presente, pero a las familias les cuesta entender esto, tienen una sexualidad en desarrollo. Son seres sexuados, tienen una sexualidad, tienen una manifestación de esa sexualidad, y que a veces las familias parece que no pudieran entender esto, no lo pudieran aceptar. Entonces, más bien, miremos para otro lado, hagamos de cuenta que no pasa nada, o deleguemos todo esto en las maestras, ¿no? Que se haga cargo la escuela de esta tarea. Y nosotros estamos buscando, la propuesta de la editorial representó también una búsqueda de que las familias se comprometan en esta tarea, de ser copartícipes con el trabajo de educación sexual integral. Entonces, esa es un poco la propuesta de la tarde. Pensar a la ESI como un puente con las familias, la oportunidad de la ESI para revisitar, para reforzar el puente con las familias. La situación de cada jardín también implicará revisar cómo se están llevando con las familias, qué está pasando con las familias, ¿no? Cómo está esa alianza con las familias, qué pasa con los materiales, hasta dónde los materiales permiten establecer ese puente o no. Intentaremos, si el tiempo nos da, revisar algunas claves de la sexualidad infantil para dialogar con las familias y algunos temas difíciles, como pueden ser las manifestaciones problemáticas de la sexualidad infantil. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer los adultos en la escuela, en el jardín y en la familia para abordar, para dar respuesta a eso que está pasando? La intención final será que todos los contenidos que hemos abordado en el encuentro de hoy los puedan pensar con su equipo docente y producir algún tipo de trabajo en grupo que sirva también para trabajar con las familias, que pueda ser un insumo para después encontrarse y dialogar con los papás, con las mamás del jardín. Esa es la propuesta. Bien, ¿qué tenemos en los libros? Una pregunta antes de continuar. Si pueden, cuéntenme quiénes tienen el material hoy, quiénes consiguieron el libro.
O tienen una foto del encuentro, por lo menos. Ahí está, Luciana lo tiene. ¿Quién más lo tiene? Giselle lo tiene. Si quieren levanten la mano, lo muestran, dicen yo, algo como para... Jardín Don Orione, tengo una señora ahí que me está mostrando el libro, pero no sé tu nombre, señor. ¿Cómo te llamas? La señor Pau. Hola, ¿qué tal? Paula, ahí cambio el nombre. Dale, Paula, ¿de dónde sos? Córdoba. De Córdoba, buenísimo. Paula de Córdoba lo tiene. En el chat me cuenta Nati Salazar que lo tiene. Buenísimo. Entonces la mayoría supongo que lo tiene. Si alguna no lo tiene, bueno, vemos que lo pueda conseguir pronto con sus representantes legales, pero la idea era que pudieran manejarlo en el encuentro de hoy. En Tucumán no lo tienen, Eliana de la Escuela Especial 125 no lo tiene, Teresa lo tiene, Nati Salazar también. Bueno, quienes no lo tienen, vamos a trabajar con una foto que tenemos acá, lo ideal es que lo tuvieran a mano, pero bueno, por lo menos la foto nos va a permitir aproximarnos al estímulo. Bien, elegimos para trabajar en el encuentro de hoy uno de las fichas empiezan en realidad de este lado, y es el encuentro 15. El encuentro 15, que la idea de trabajar este encuentro principalmente pertenece a la unidad 2, ven que en la esquina tenemos un 2 grande, nos está ubicando en qué unidad está, y es el eje que trabaja vínculos. Entonces me relaciono con los demás, es el contenido que viene por el diseño curricular para trabajar con el libro. Todos los libros están diseñados según la propuesta de los lineamientos curriculares y de la resolución, en este momento se me fue el número, pero del 2018, que de alguna manera revisó los contenidos que debían enseñarse en la educación sexual integral. Entonces, los libros tienen un espacio de abordaje en cada ficha para que trabajen las familias, y de recomendaciones, de pautas para que el docente pueda llevar adelante el encuentro, y un espacio para el trabajo de niños y niñas. La organización de los capítulos, fíjense que responde de alguna manera a esos contenidos que plantean los lineamientos curriculares. Entonces la primera unidad, Un mundo para explorar, trabaja las fichas de la 1 a la 8, el eje de los vínculos lo vamos a desarrollar en el capítulo 2, me relaciono con los demás, fichas 9 a 16. El eje del cuidado del cuerpo, conocimiento y cuidado del cuerpo, lo desarrollamos en el capítulo 3, conozco mi cuerpo, en las fichas 17 a 25. Y el desarrollo de conductas de autoprotección lo vamos a trabajar en el capítulo 4, las fichas 26 a 33. El aporte de una dimensión espiritual y de una dimensión ética, de alguna manera también un incipiente desarrollo de lo que sería un proyecto de vida, no está en los lineamientos curriculares, pero es la propuesta que realiza la congregación en este capítulo 5, llamados a hacer, que también continúa ese mismo nombre en los desarrollos de primaria y de secundaria. Y tiene menos fichas, porque bueno, no había más posibilidades de seguir trabajando, había que seleccionar qué contenidos íbamos a trabajar, por eso los libros están organizados de esa manera. Bien, vamos ahora a trabajar con la ficha. ¿Quiénes ya están trabajando con los libros? ¿Alguien que ya se haya puesto, haya hecho algún taller, lo haya llevado adelante o lo tenga planificado por lo menos? Luciana, contanos cómo fue tu experiencia. Empezamos hace poco. Empezamos a hacer actividades con las salas de 5 y los viernes con todo el jardín. Bien. Y tenemos planificado una actividad para septiembre con los papás. Con los papás. Nos servía la parte esta de, como digo, lo que me gusta, porque sentimos que vuelta a la pandemia, muchos de las nenas y los nenes del jardín no pueden expresar sentimientos, como que le falta todo el espacio de expresión a lo que le gusta y a lo que le disgusta. Entonces, estamos trabajando no desde el principio, sino que el libro nos dio muchas herramientas y entre las docentes elegimos algunos encuentros y los llevamos adelante.
como tenemos los libros para todos, pero todavía no pensamos, o no nos dijeron cómo va a ser para que lo trabajen los nenes en el jardín, lo que hicimos es hacer imágenes en grande para trabajarla para que lo vean todos los chicos. Hicimos algunos encuentros. Entonces, hicimos primero en la sala de 5 y después hicimos 2 viernes con todo el jardín, con sala de 3, 4 y 5. Nosotros utilizamos el momento del saludo para hacer la oración y después hacemos una actividad para todo el jardín. Es un jardín chiquito, son 3 salas. A la mañana y a la tarde se concentrarán 80 chicos en el Zoom. Y bueno, funcionaron bastante bien las actividades. Gracias. Bueno, buenísimo. Una manera de usar los libros, ¿sí? No de la manera tradicional o como nosotros habíamos pensado originalmente que lo hicieran, pero es un aporte que bueno, si les han sumado herramientas, desde ya está buenísimo. Tenemos un comentario en el chat, dice Mariana Celarrayán. Quería comentar que las señas de Jardín de 4 no tenemos el material, solo lo tiene Jardín de 5. ¿Es el mismo libro para Jardín de 4 y 5? Sí, Mariana, por ahora es el único libro que hay. Empezamos a partir de 5 con el potencial de que se pueda elaborar un material para chicos más chicos. No obstante, hay actividades y hay encuentros y hay talleres que se pueden adaptar también para que realicen los chicos más chicos, ¿no? Pero bueno, la propuesta era dar algún material, por lo menos alguna oferta de material desde lo que las posibilidades no solo de producción intelectual, sino material también, que de lo que representa hacer un libro, se puede, porque hay una cantidad también de tirada, de ejemplares y de cuestiones técnicas y económicas que a veces no permite elaborar material para cada una de las áreas. Muy bien, ¿quién más está trabajando con los libros? A ver si... No, por favor. Dale, Mariana Penovi, adelante. Nosotros en Mar del Plata, con Lu, que también está ahora acá participando del encuentro, comenzamos a trabajar con los libros. Por ahora somos las 2 de sala de 5, ¿no? Del jardín. El jardín tiene sala de 3, 4 y 5. El libro concretamente, estamos trabajando obviamente todo el jardín, pero los libros concretamente los estamos utilizando las 2 salas de 5. No los enviamos a la casa para verlos, pero no para trabajar ninguna actividad concretamente, y sí lo que hacemos es intercambio. Vamos por la tercera actividad recién, pero les contamos a los papás por medio de notas, o les pedimos, por ejemplo, trabajamos familia y les pedimos la foto de la familia, les contamos para qué la tenían que traer. De esa manera estamos haciendo el intercambio con las familias. Todavía no enviamos alguna actividad para trabajar en casa, pero sí estamos trabajando de esa manera en comunión con las familias. Los libros los tienen, cada uno de los nenes tiene el libro y lo trabajamos dentro de la sala. No solamente, ya te digo, la actividad concreta que ahí se está planteando, sino lo hacemos más abarcativo. Buenísimo. Otra forma de trabajar, ¿no? Es muy importante esto que está pasando, de que las familias progresivamente van participando en la elaboración de los libros. Antes de hacer eso, siempre sería bueno haber tenido algún encuentro con las familias y hacer una presentación del proyecto, o del programa, o de los contenidos, permitir que las familias pudieran descargar todas sus ansiedades, todas sus dudas, todos sus temores, ¿no? Espantar un poco los fantasmas que pueden tener las familias respecto de la ESI, respecto de qué les van a enseñar a los chicos, qué no, qué les van a enseñar a las chicas, qué no. Y después de eso empezar a involucrarlos, que puedan revisar el libro, que lo puedan ver, que puedan ver los encuentros, que puedan leer. Dale, Mariana. Nosotros antes de comenzar a trabajar en una reunión los presentamos los libros, los papás se los llevaron a la casa, los pudieron mirar, vieron de qué se trataba, más allá de lo que nosotros les contábamos, sin realizar ningún tipo de actividad, regresaron al jardín y a partir de ahí empezamos a trabajar. Excelente, ¿no? Me parece que también eso baja un montón de ansiedad y permite que los papás también puedan revisar, después decir, trabajaron la 12, trabajaron la 11, no, a mí me parece importante, después los papás van demandando solos que se vayan tocando algunos temas. Bueno, buenísimo. ¿Quién más? A ver, ¿qué otra experiencia podemos compartir? ¿Cómo los usaron? Si los usaron, si no los usaron. Ya algunos dijeron que no los tienen, así que bueno, queda el compromiso de empezar a trabajar con los RL para que les lleguen los libros. Bien, ¿alguna experiencia más? Si no, seguimos. Yo voy a hablar. Dale.
¿Quién está hablando? Nosotros, Giselle de Popeya. Dale, Giselle. Sí, nosotras tuvimos un encuentro de ESI antes del receso, y en ese encuentro que tuvimos, además de trabajar el contenido que nos tocaba, por ejemplo, yo que estoy en la sala de 5 hice la presentación del libro. Y previo a empezar el receso también tuvimos otro encuentro en donde les facilité el libro para que ellos lo pudieran ver, porque la verdad es que las familias muchas veces no entienden qué es lo que se trabaja. Ellos están ligados a lo que es lo genital y no entienden que se trabajan otros contenidos. Entonces, la verdad es que quedaron sorprendidos con lo que se iba a trabajar, y lo que yo les había comentado es que a la vuelta del receso íbamos a empezar a hacer actividades en la sala y que se les iba a notificar a ellos por cuaderno, y que también iban a tener la oportunidad de ver qué es lo que se está haciendo y de participar de las actividades. Así que la idea es arrancar ahora. Bueno, buenísimo, excelente, muchísimas gracias. Volvamos un poquito a la ficha y cuando quieran aportar, preguntar algo, por favor, abren el micrófono directamente o el chat y trabajamos. Si volvemos a la parte superior de la presentación de la diapositiva, vemos que está presentado el eje, me relaciono con los demás, y después cuál es el contenido que el lineamiento curricular dice que tenemos que desarrollar. En este caso son competencias y habilidades psicosociales, o sea que lo que vamos a trabajar es que los chicos puedan manifestar, puedan desarrollar esas habilidades psicosociales. No es tanto en la ESI, mucho menos en el nivel inicial, un contenido teórico, lo que queremos formar, un contenido cognitivo, sino más bien ir revisando cómo esas conductas, cómo esas prácticas de niños y niñas empiezan a hacerse realidad después en las vivencias. Entonces, esto es muy importante para poder ir monitoreando qué va pasando en el después del taller de ESI, cómo eso va repercutiendo en la vida del jardín, cómo eso va repercutiendo en la vida de las familias, ¿no? Si ustedes leen el título, ¿cómo digo lo que me gusta? ¿Con qué área de la vida de los niños o de la sexualidad de los niños estaría relacionado? Contar lo que me gusta. ¿Con qué área de la vida de niños y niñas estará relacionado? ¿Qué les parece? Digo lo que me gusta. ¿Por qué estará este tema de decir lo que me gusta en el desarrollo de la ESI? Muy bien, ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué otra opinión? Paula, puede ser quizás desde el lugar de dar la posibilidad de expresarse, ¿no? De la libertad de poder expresar. Vos preguntás qué área, yo me voy a lo afectivo, ¿no? Lo relaciono directamente quizás con la afectividad que les permite a ellos poder expresar esto que les gusta, sea que le va a gustar al adulto o no. No sé si Sí, se sí, entiende. sí. ¿No? Me parece que desde un marco de libertad, de respeto, por ese niño que uno como adulto le da el espacio para poder expresar lo que le gusta. Correcto, correcto. La posibilidad de establecer la diferenciación entre el yo del niño con el yo del adulto, o con lo que el adulto va marcando, ¿no? También Tal podemos cual. vincular, muchísimas gracias, tiene que ver con eso, con poder manifestarse, con poder expresarse, ciertamente. ¿Qué más? ¿Con qué más tendrá que ver esto de digo lo que me gusta o cómo digo lo que me gusta? Fíjense que hay un trabajo de la formación de la asertividad también, ¿no? En la comunicación, de poder decir lo que me gusta, hacer que el otro me entienda y que no se enoje, que no se sienta menoscabado, etc. ¿Qué otra cosa estaremos trabajando? Desde las emociones y desde la libertad. Muy bien, el ejercicio de la libertad. No sé quién está hablando. Mariana. Mariana, la manifestación de emociones. Muy bien, la expresión de opiniones. ¿Y lo que nos gusta o lo que no nos gusta? ¿Con qué más está relacionado? ¿Con qué otra área?
en el mundo, en el campo de la sexualidad, ¿con qué más está vinculado? ¿Con los intereses? Con los intereses, pero también con el placer, ¿cierto? Nosotros podemos reconocer dentro en el ámbito de la sexualidad qué nos gusta y qué no nos gusta. O sea que hay una simiente también. En esta formación hay una semilla, hay una formación inicial en individuos capaces de decir qué les gusta y qué no les gusta. También la dimensión del erotismo, ¿no? Que está inicialmente, que está potencialmente en la infancia. No es que los chicos van a tener prácticas eróticas con otros, sino que de alguna manera está ese contenido inicialmente ahí. ¿Qué otra cosa que podrá permitir que los chicos sepan decir qué les gusta y qué no les gusta? O sea, miren, hablamos de las emociones, hablamos de los vínculos, hablamos de la diferenciación psicológica. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Hablamos del placer en el ámbito del erotismo. ¿Qué más? ¿Qué más les permitirá poder manifestar qué les gusta y qué no les gusta? La escucha activa, quizás A de un ver, ¿cómo? adulto que me está escuchando de manera activa, ¿no? Que me abre la posibilidad de poder expresar lo que me gusta o no me gusta, pero que del otro lado va a haber una escucha realmente activa. Bien, va a haber un otro que se supone que me tiene que escuchar. ¿Mm? Bien, Exactamente. muchas gracias, Paula. Poder decir con claridad qué les gusta y qué no les gusta es un factor de protección también. Es un factor de protección para que los niños, frente a una situación que les genera algún tipo de incomodidad o que les genera miedo o en la cual se sienten avasallados, ¿no? También puedan decir, esto no me gusta, esto que está pasando no me gusta, ¿no? Todos sabemos que no hay que obligar a los niños, por ejemplo, a dar manifestaciones afectivas a los adultos cuando no quieren. Sin embargo, seguimos en un cumpleaños diciéndole, dale un beso a la tía, ¿eh? ¿Por qué no le das un beso a una tía que no vio nunca, que no sabe ni quién es, ¿no? Dale un beso a tu tío Ricardo, que no lo ves desde que naciste. Y la nena, el nene por ahí dice, yo no le quiero dar un beso. Sin embargo, los seguimos, sabemos que esas cosas no hay que hacerlas, y sin embargo seguimos haciéndolas, ¿no? Entonces, esta posibilidad de educar a los niños, de darles el mensaje a los niños de que puedan de alguna manera manifestar y cómo manifestar qué les gusta y qué no les gusta, tiene también un efecto de protección. Entonces, fíjense, con un solo encuentro, toda la cantidad de áreas y de potencialidades que estamos desarrollando en la formación de los niños. Bien, una consulta técnica. Nati, vos me decías que algo pasaba con la imagen. Quiero saber si se ve o por qué había que cambiarla, no sé qué estaban viendo, quizás estaba mostrando cualquier cosa yo. ¿Se No, ve la se página? ve chiquitito, pero si le Ah, pones bien. la opción El de zoom. mostrar toda la imagen, Si veo pantalla completa, ahí ven ahora todo. sí, a ver, Ahí. ahí, ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿O sí, no? sí, ¿no? ¿Sí? Me parece No se mejor. cuenten, ¿lo ven mejor? Me Sí, parece no. que es borroso. Borroso. Está medio borroso porque es una foto, ¿no? Miren, ustedes no van a creer, pero yo el libro no los tengo. Entonces, es una foto que tengo. Pero para mostrarles más o menos la estructura, por si no conseguían el libro, que sepan cómo es. Estamos viendo el reverso de la ficha, la parte de atrás de la ficha. Entonces, ¿cómo pensamos organizarlo? Fíjense que a la izquierda está marcado el objetivo, tratamos de ser muy precisos en que el objetivo esté presente. ¿Para qué le serviría conocer el objetivo a la docente o al docente? Para saber cuál es el recorte del trabajo. Fíjense que todos estos temas disparan a distintas áreas. Bueno, el objetivo nos marca a nosotros qué es lo que queremos lograr y nos sirve también para la evaluación final. Al final del día, revisar el objetivo nos permite saber si se cumplió lo que esperábamos, si se cumplieron las expectativas o no. En este caso, el objetivo dice usar y adquirir algún tipo de vocabulario de respeto por los gustos y las diferencias de los demás. Como decimos, este objetivo abre un abanico enorme de posibilidades de desarrollo de temas y de vinculación con otras áreas, como decíamos recién. Y después aparece una serie de sugerencias. Esas sugerencias da como una especie de pautas o de momentos
dentro del encuentro. En uno de esos momentos siempre está presente la actividad con el material. ¿Por qué insistimos en la necesidad de pensar en trabajar con el material? Bueno, porque de alguna manera es la mejor forma de pensar en una sistematización del trabajo, ¿no? Que los chicos tengan que hacer una actividad, que la seño tenga que sentarse y explicar, que puedan hablar de lo que observan, que puedan finalmente marcar una u otra opción en lo que les gusta o lo que no les gusta, también nos da una pauta chico por chico, niña por niña, de si esto se logró o si no se logró. Sería muy importante al momento de realizarla esta actividad, por ejemplo, cómo acompañamos la observación de los estímulos, ¿no? Entonces, no sé si todos los niños tienen claro cuál es el primer estímulo, el que encontramos en la primera columna a la izquierda de ustedes. En la primera fila, en la primera columna. ¿Qué hay ahí? Brócoli. Un brócoli, ¿no? No sé a quién le gusta el brócoli, por acá puede haber fanáticas del brócoli, pero puede haber gente que no le gusta. Otro niño podría decir son vegetales, son florcitas, son arbolitos, ¿no? Arbolito. Entonces, un niño podría marcarlo porque le gustan los arbolitos, una niña podría decir, no, no me gusta el brócoli, no me gustan los vegetales. Poder expresar eso, poder jugar con eso, poder diferenciarse, ¿no? Y que los niños puedan respetar lo que uno dice, que le gusta o que no le gusta, ciertamente va a ser parte del trabajo que esperamos que se pueda hacer. El poder esperar, el poder tomarse un tiempo hasta que todos tienen que hablar, son cosas que no son fáciles de lograr, ¿no? En las salas a veces eso es un gran desafío, que puedan esperar que hable el otro, esperar el turno del otro, respetar el turno del otro, etc. No sé si alguien trabajó con este estímulo, si alguien ya trabajó con esta ficha. Por ahí la consigna pide que realicen un tipo de trazo determinado, un tilde o una paloma, según como se diga en cada provincia, y una X, pero si hay niños que no pueden hacer ese trazo, pueden usar un color, pueden tachar lo que les gusta y dejar lo que sí les gusta, etc. No va a ser lo más importante la elaboración de la ficha o del trabajo en sí mismo, por supuesto que no es un trabajo que se califica, ni mucho menos, sino que es una oportunidad para revisar, para conectar con lo que hemos estado trabajando en la primera parte, en el inicio. Fíjense que en este encuentro les proponemos que empiecen con un juego. Por supuesto que pueden empezar con otro juego. Una ficha se puede trabajar en un día, se puede trabajar en 2 jornadas, se puede trabajar en 3 jornadas. Cada una irá adaptándolo de acuerdo a la realidad del jardín, cada una podrá dejar algún momento de la jornada para ir trabajando temas de ESI sistemáticamente, ¿no? Y no solamente cuando lo invita el calendario escolar, o cuando, no sé, tengan tiempo, o cuando haya oportunidad. También quisimos poner algún espacio donde les recordase qué recursos van a necesitar, entonces de alguna manera hacer una ayuda a eso para que pudieran tener presente. Y sí, es fundamental, como contaba Mariana recién, que ahora se me perdió. Ahí está Mariana, ahí te veo, Mariana Penovi. Sí, es fundamental una comunicación con las familias, ¿no? Una anticipación. O contarle, familia, vamos a trabajar la ficha 15, trabajamos la ficha 15, les pedimos que por favor revisen, les pedimos que realicen la actividad y nos cuenten, o que nos manden un dibujo de la actividad que hicieron, o que hagan algún tipo de bajada, o que les pregunten a los chicos lo que trabajaron. Es fundamental que exista ese ida y vuelta, ¿no? O sería, nos parece que sería fundamental que exista ese ida y vuelta. Sabemos que por ahí es la parte más trabajosa, con los nenes las cosas salen como por un tubo, pero con las familias por ahí es el gran trabajo que hay que hacer en el nivel inicial. Pero también hay una necesidad y una oportunidad en eso. Y es lo que queremos trabajar en la tarde de hoy, presentar ese trabajo precisamente como una oportunidad. Al final de todo, pero no menos importante, acompañamos con una cita bíblica, o con alguna parte de una canción, o con algún otro contenido que estaría bueno que se integre en la ronda, que estaría bueno que se integre en la explicación o en el desarrollo del contenido que hacen con los chicos, y que no quede como la oración final, que si nos queda tiempo la hacemos, ¿no? La idea es que eso de alguna manera se pudiera ir integrando a las explicaciones o al discurso que se va realizando en el trabajo con los niños. Bien, preguntas, comentarios, críticas constructivas, ideas que tengan.
Bueno, vamos a avanzar entonces un poquito más. Bueno, pensamos en reflexionar en la ESI como un puente, ¿no? Como estableciendo un puente con las familias. El Power después se los vamos a subir a Classroom, así que no se preocupen por anotarlo todo. Traten de más o menos reflexionar o ir pensando, que creo que es lo más importante. Ya sabemos que la ESI es un derecho, que es una obligación de las escuelas, que por suerte estamos llevándolas adelante, que es una necesidad, pero principalmente es una oportunidad, ¿no? Y es una oportunidad, primero que nada, para como educadoras, como educadores, revisar nuestra propia corporalidad, nuestra propia sexualidad, los aprendizajes que tuvimos, ¿no? De qué manera hemos interiorizado los contenidos de la ESI. A veces esos contenidos están interiorizados un poco artificialmente o muy sesgados, ¿no? Desde alguna perspectiva que no termina de ser integral. Entonces, es una oportunidad para volver a pensarnos, primero como seres sexuados, como sujetos sexuados que queremos acompañar, que queremos orientar, a otros seres humanos que están desarrollando, que están iniciando su sexualidad, ¿no? Pero principalmente es una oportunidad para acercarnos a las familias. Es un tema que convoca a las familias, pero que despierta también ansiedades. Entonces, la idea es pensar junto con las familias, proponerle a las familias, reflexionar acerca de qué necesitan los chicos, qué les viene bien a los chicos, en qué podemos acompañar, en qué podemos mejorar nuestro proceso de educación y de acompañamiento de sus niños, de sus niñas, ¿no? Buscando establecer un puente, crear un puente. Y había una frase muy interesante respecto de la idea de puente, de la metáfora de puente, creo que lo dice Cortázar más adelante, y es que está bueno crear puentes, pero si la gente no decide cruzar los puentes no sirven para nada, ¿no? Entonces, también que exista el puente, que exista esa oportunidad, implica que de alguna manera exista el deseo y el compromiso por llevar adelante esta tarea. Una frase que me pareció muy interesante compartirles también de decir, dice, piensa a la relación entre familias y el jardín o la escuela con la metáfora de la yunta. O sea, todas saben qué es una yunta, ¿cierto? En el campo se habla de la yunta. ¿Qué es una yunta? Imagínense, ¿qué imagen les trae la idea de yunta? ¿Qué se imaginan cuando hablamos de la yunta? Una pareja, muy bien. Una imagen. ¿Qué ven cuando hablamos de yunta? Una pareja, puede ser la pareja pedagógica, puede ser la pareja de la vida, ¿no? Pero el ejemplo clásico es la yunta de bueyes que estaban ahí tirando de la carreta, ¿no? Y que no se habían elegido, sino que están de alguna manera como condenados a estar juntos, como condenados a llevar adelante esa tarea. Bueno, así dice Cid que a veces la yunta, o la metáfora de la yunta, es la de aquellos que no se eligieron, ¿no? Quizás haya familias que si pudiéramos no elegiríamos que estén trabajando con nosotros, pero están. Y son esas familias las que Don Orione quiere en sus escuelas, las que Don Orione quiere en sus jardines. Esas familias que nos dan dolores de cabeza, esas familias que implican estar aclarándole todo, que no nos contestan las notas, que nos cortan el teléfono, que tienen actitudes bastante extrañas, ¿no? Que nos dan dolores de cabeza. Bueno, ojalá podamos salirnos de esa metáfora de la yunta del que no eligió estar con otro y empecemos a trabajar en establecer una alianza, en volver a establecer esa unión, a veces forzada, como una alianza. Una cosa que dice Maltz, una autora que les voy a dejar un capítulo para que revisen, un libro que tiene sobre ESI en el nivel inicial, me parece importante también que lo puedan leer. Ella habla también de la época, ¿no? De nuestra época donde hay tanto miedo respecto de la cuestión jurídica, ¿no? Toda esta cuestión que hay que armar actas, protocolos, hay como que cuidarse del otro, ¿no? Y en la ESI también puede aparecer ese fantasma. Es importante esto que lo trabajemos, que lo reflexionemos, que lo conversemos con las propias familias, ¿no? Si vamos a trabajar juntos, hace falta establecer de nuevo un vínculo de confianza, hace falta poner sobre la mesa las cosas como son, con claridad, para poder salir de esa sensación de desconfianza básica. Nos dice la misma autora, Maltz, si tenemos miedo de las familias y si hay que cuidarse, entonces, ¿qué vamos a hacer con la alianza? ¿Qué puente
podemos construir, ¿no? Y si encima le sumamos todos los fantasmas que trae la ESI, bueno, entonces no podemos construir ningún tipo de puente. Más vale quedémonos cada uno en nuestra orilla y cuidándonos del otro. Entonces hace falta una nueva forma de pensar. Hace falta que las familias entiendan que sus niños y sus niñas requieren de esta capacitación, de esta formación, mejor dicho, que es la ESI, ¿no? Y para eso me parece que hay algunos temas que pueden ser muy interesantes revisar. Al hablar de los puentes, ¿no? ¿Dónde querrán llegar las familias? ¿Qué es lo que querrán las familias que se les explique o que se les enseñe a sus niños, a sus niñas, ¿no? Había una situación de un papá, por ejemplo, en un jardín que, a pesar que le decían que la ESI era un derecho, decía, bueno, yo no quiero que mi nena sepa las palabras, que sepa el nombre de los genitales, ¿no? No me importa, aunque sea una ley. ¿Por qué ese papá tenía ese fantasma? ¿Por qué ese papá presentaba la ansiedad? ¿No? Entonces quizá a veces el marco legal puede ser un punto de partida, pero no basta. Hay muchas familias que no les alcanza decirle con que la ley, con que la ESI es una ley, con que la ESI es un derecho, sino que quizá tengamos que mostrarles esto que hablábamos recién, por qué a los chicos los habilita a otras cosas, poder contar qué les gusta y qué no les gusta. Qué producen los chicos la capacidad de tener una acción que les parece que los está vulnerando, ¿no? ¿Cómo va a incidir en su vida adulta el poder expresarle a otro qué les gusta y qué no les gusta? Digo, pensémoslo también en el ámbito de una pareja, ¿no? ¿Cuántos matrimonios podrían sobrevivir, llevarse mejor? ¿Cuántas parejas podrían tener una vida más feliz si pudiesen ser capaces de decirle a la otra, al otro, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Con cierta asertividad. Entonces, entender que esa sexualidad de los adultos está en potencia aquí en los niños, que se empieza a formar aquí ahora en los niños, bueno, seguramente permitirá que los papás puedan de alguna manera entender y empezar a mirar con otros ojos cómo están educando a los chicos y chicas en sexualidad y qué importancia tiene la labor que hacen ustedes. ¿Qué es lo fundamental de la labor que hacen ustedes? Bien, algunas cuestiones de la ley que seguramente saben, pero me parece que las dejo después para que las puedan revisar. Hay una obligatoriedad entonces de la ley, también dice que estos contenidos deben estar de alguna manera llevados adelante por las familias como parte del proceso, y en los libros, bueno, nosotros les mostraba recién, hay un espacio concreto, hay un espacio específico para que las familias lleven adelante esa tarea. Entonces, por eso es muy importante que una y otra vez volvamos a recordarles a las familias el compromiso que tienen de llevar adelante las actividades que proponen los libros. Otro tema para trabajar con las familias que será fundamental es tratar de entender qué es sexualidad. Creo que alguien lo decía más temprano, no me acuerdo si eras vos, Luciana, o alguien lo decía más temprano. Bueno, sexualidad es mucho más que la genitalidad, ¿no? La sexualidad es mucho más que el ejercicio del coito. Yo recuerdo en una charla en el nivel inicial, cuando terminé la charla, una de las personas que formaba parte de los grupos de WhatsApp era amiga mía, y entonces después de la charla viene y me muestra el WhatsApp de la familia, estaba horrorizada, dicen los papás que sos un degenerado, dice, porque al hablar de sexualidad, claro, yo hablaba de sexualidad con total naturalidad, las familias pensaban que estábamos hablando de la realización del coito, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una resistencia absoluta a que niños pequeños realicen el coito. Nadie en su sano juicio está proponiendo eso. Bueno, pero las familias habían entendido eso y había suscitado toda una revolución, porque lo que parecía que les estábamos proponiendo era una cuestión totalmente descabellada, y según lo habían leído, lo era, ¿no? Entonces quizás pensar en reuniones más pequeñas, reuniones donde pueda circular un buzón, donde las familias puedan preguntar, realmente donde nosotros no demos nada por supuesto. A veces es un error, lo digo en primera persona, que cometemos el pensar que el otro entiende de qué le estoy hablando, el pensar que el otro ya sabe de qué le estoy hablando. Bueno, puede evitarnos un montón de dolores de cabeza. Otra noción bastante común es pensar que son muy chiquitos para hablar de estas cosas, ¿no? Que de esto no hay que hablar, que de esto hay que esperar. Ustedes saben que la ESI tuvo mucha resistencia a la hora de la emergencia de la ley, porque uno de los principales argumentos a la hora de la ley es que estaba destinada precisamente a niños y niñas de primaria y de nivel inicial. Entonces se pensaba que dar ESI para niños de primaria y de nivel inicial era un poco corromperlos, que era sacarlos de un estado de inocencia originario, ¿no?
Hoy ustedes dicen que qué locura, pero eran los argumentos por los cuales se resistía a la sanción de la ley. Esto todavía está. Yo les cuento que a veces con los estudiantes de la secundaria, perdón, de la universidad me pasa, ¿no? Estudiantes de la carrera de psicología lo cuestionan naturalmente, inocentemente, dicen, pero no son muy chiquitos para hablar. Bueno, hay que trabajar también con estas representaciones sociales respecto de qué es la sexualidad, en qué momento inicia, cuándo abordarla y cuándo no. Entonces yo estoy seguro que estas cosas con la familia es importante poder trabajarlas, ¿no? La ESI no solamente es prevención e información, sino que de alguna manera implica todas estas otras áreas de la manifestación de nuestra masculinidad, feminidad y todas las formas en que ésta se presenta en nuestros días. Bien, voy a avanzar un poco más, esto se los dejo para que lo lean, tratando de revisar un poco algunos temas clave para hablar con las familias respecto de cómo comprender el desarrollo de la sexualidad infantil a partir de la teoría de subsistemas. La teoría de subsistemas es una teoría bastante reciente. La Organización Mundial de la Salud intentó, a partir de la convocatoria de una serie de especialistas, pensar en 2002 algunas nociones más claras respecto de qué es sexualidad para relacionarlo con las tareas de educación. Entonces vamos a pensar en la sexualidad a partir de un modelo de subsistema. Recordamos que un sistema es una realidad que tiene algunas posibilidades de entrada de información del exterior, que se nutre de insumos del exterior, que trabaja en procesar esa información que recibe del exterior y que luego realiza algún tipo de producto o de manifestación al exterior. Los sistemas están formados por diversas partes, pero como ustedes recordarán de la teoría de sistemas, el todo es más que la suma, y alguien lo va a decir seguramente. El todo es más que la suma de las... A ver, alguien complete, por favor. De las partes, muy bien. De las partes. De las partes, exactamente. Entonces, cada uno del sistema sexualidad está compuesto por una serie de partes que llamamos subsistemas. La sexualidad, entonces, este aspecto fundante del ser humano se manifestará o dará lugar a distintas áreas o a distintas manifestaciones. No son estos los subsistemas, pero sí vamos a ver que la sexualidad implica una orientación sexual, que implica una manera de disfrutar o de experimentar y buscar placer, una manera de representar aquello que entendemos por sexo, y una dotación biológica también que nos marca en un cuerpo sexuado, una manera de identificar un cierto nivel de erotismo. En el niño pequeño, en la niña pequeña, esta área ya está presente, ¿no? Cuando el niño pequeño, cuando la niña pequeña explora su cuerpo, está dando lugar a cierto erotismo, un erotismo infantil, un erotismo inicial, un erotismo exploratorio, un erotismo que va construyendo el erotismo adulto, ¿no? Desde esa simiente, desde ese momento. Una sexualidad que también está vinculada a la reproducción en los seres humanos y que lo hace más compleja todavía. Una sexualidad que se manifiesta en un ámbito de intimidad y sobre la cual hemos construido también toda una serie de elementos culturales, éticos, religiosos, etc., ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones de la sexualidad además nos muestran que está influida por otro tipo de factores biológicos, entre ellos las hormonas, ¿no? El desarrollo hormonal, el desarrollo del sistema nervioso, el desarrollo de las distintas áreas de nuestro cuerpo, factores psicológicos. Acá es donde la intervención de las educadoras, de los educadores, de los discursos del jardín tienen más peso. La sexualidad humana está formada por un componente biológico, por un componente corporal, pero también por un fuerte componente mental que tiene más peso, que tiene más incidencia que ese componente biológico. Y ahí es donde hay una oportunidad para que las docentes, los educadores y las familias puedan ir desarrollando un trabajo de educación en una sexualidad saludable, que se desarrolle como una sexualidad saludable. Desde ya que lo social está presente, los reclamos y la visibilización del género y las diferencias del género nos hacen pensar en este carácter social, económico, político, elementos culturales, éticos, religiosos, etc.
Bien, pero entonces vamos a pensar en la sexualidad humana como una realidad formada, un sistema formado por una serie de subsistemas menores, 4 subsistemas menores, ¿sí? Un subsistema vinculado a la reproductividad, es decir, esta parte más biológica, si se quiere, más natural de la sexualidad humana, esta capacidad, esta dotación de los seres humanos para poder reproducirnos a partir del ejercicio de la sexualidad, pero no solo eso, sino también de todas las conductas que están asociadas a la reproductividad. Si pensamos, si a ustedes les dijesen en este momento que van a ser mamá, ¿no? Te hiciste un análisis de chequeo y te dicen, ¿vos sabías que estás embarazada? ¿Qué pensarías? ¿Qué sería lo primero que pensarías? A ver, alguna que se anime. Te dijesen que vas a ser mamá, ¿en qué pensarías? En que ya tengo 3 y otro más no quiero. ¿Por qué otro más no? ¿Por qué no? Ya tengo 3, dice Daniela, ¿no? Ya tengo 3, otro más no. ¿En qué pensás para decir otro más no? Está muy bien. En lo que uno socialmente tiene, ¿no? Económicamente, social. Hay que hacerse cargo de los pibes, hay que cuidarlos. Exacto, exacto. Hay que cuidar un bebé, hay que acoger un bebé, hay que limpiarlo, hay que estar 24/7. 24, exacto. 24/7 hasta que es un bebé, ¿no? Está enorme. Sí, la más grande tiene 25. ¿No? Entonces, esto también en la especie humana, en el ser humano, está asociado a la reproductividad. No solamente lo que pasa biológicamente, sino todas las conductas, las tareas, los tiempos, las demandas que están asociados a eso, ¿no? Y de la mano de este sistema de reproductividad, además hay cierta carga de cuidado y de hacerse cargo de eso que también está vinculado al género. Hoy quizá está un poco más repartido, pero pensemos cuando tuviste tu primer bebé, Daniela, ¿no? El primero, te digo a vos, Daniela, pobre, porque participaste, si puede hablar cualquiera. Cuando tuviste el primero, ¿estaban así de repartidas las tareas como hoy o no? No, hace 25 años atrás era distinto. No estaban repartidas. Bueno, gracias Daniela. Si bien siempre fue en mi pareja compartida, era distinta la situación. Muchísimas gracias. Era distinto, no era común ver un papá llevando al bebé en brazos o en el changuito, ni tomarse licencia, ¿no? En la escuela, ¿a quién estaban dirigidas las notas del colegio? A las madres. Señora mamá empezaban las notas. Señora ¿no? mamá. Señora Sí. mamá. Señoras mami. Hoy por ahí en algún jardín todavía se escapa. Díganle a mami que la semana que viene tienen que traer en la mochila, ¿no? Entonces también hay un aspecto de la reproductividad que está vinculado al género. Ahí tenemos en el chat, Mariana nos cuenta, en mi caso tengo un hijo de 4 años, es una responsabilidad muy grande, es muy complejo, los niños de ahora no es lo mismo encima que los niños de antes, ¿no? Y ustedes vayan si lo sabrán. Hay toda una carga también vinculada al género, a las tareas del hogar, al cuidado de la salud y la enfermedad, a lo que además una mujer tiene permitido o tenía permitido experimentar respecto del placer sexual. ¿Se acuerdan? En el último encuentro, Marcela La Palma nos dio el aporte de un texto que hablaba respecto de los cuerpos de las mujeres en el Antiguo Testamento y cuál era el valor que tenían esos cuerpos para la reproducción, pero nunca para el propio goce, ¿no? Entonces también ahí entramos en el próximo subsistema, que es el subsistema del erotismo, ¿no? Género, reproductividad, erotismo, van conectándose. Y además todo esto se completa en la cuestión de los vínculos, ¿no? El erotismo de la mano del establecimiento de una pareja, de lazos de afectividad, de un matrimonio, de la formación de una familia, que también tiene que ver con estas actividades de reproductividad o de cuidado. En la sexualidad, además, habrá que explorar y habrá que cuidar que esos vínculos no tomen un cariz de violencia, porque también, lamentablemente, en estas relaciones de vínculos y sexualidad, muchas veces la violencia se cuela, la violencia se mete, ¿no? Entonces también forma parte del trabajo que hacemos en la ESI, identificar, revisar hasta dónde circula o no circula
la violencia. Bien, estos son los 4 subsistemas. Hemos presentado muy sucintamente. Yo les voy a dejar un material para que lo profundicen y para que en el trabajo con sus comunidades lo puedan ir dialogando. Pero lo que me interesa es, primero que nada, entender, establecer esta idea de que la sexualidad no es una realidad que podamos pensar como poco compleja, sino que es una realidad formada por estos 4 subsistemas, que a la vez son complejos, que a la vez tienen toda una serie de elementos, que inicialmente se van formando en el bebé y en el niño pequeño, y que empiezan a madurar a medida de que van habiendo una interacción con otros seres humanos, con otros adultos, principalmente en la socialización secundaria, cuando estos niños y niñas empiezan a formar parte de la escuela. Entonces, fíjense, cada uno de estos subsistemas está formado por una base corporal, es decir, hay algo del sistema nervioso, de las hormonas, del resto de los componentes biológicos que se establecen ahí, y luego un componente mental. En el encuentro de octubre, Silvina Valente, la directora de la Sociedad de Sexualidad Argentina de Sexualidad Humana, nos va a contar cómo todos estos procesos derivan en la formación de identidades sexuales diversas en niños y en adolescentes. Pero el proceso básico es el mismo para todos los seres humanos. Hay una base corporal, una base biológica, que luego se va complejizando, que luego va cargando significaciones, sentidos, etiquetas, nombres, valores, desde esa componente mental, ¿no? Así, las experiencias que vienen después del nacimiento en un niño o de una niña son tan importantes, son tan valiosas, son tan determinantes o condicionantes, mejor dicho, no determinantes, sino condicionantes, que la predeterminación biológica. Es así entonces que el trabajo que pueden hacer las maestras, el trabajo que se puede hacer en el jardín, o la falta de ese trabajo, tendrá que ver en el resultado final del desarrollo sexual de una persona, ¿no? Fíjense qué responsabilidad, ¿no? Quiero detenerme en esto. Hay una enorme responsabilidad en lo que se hace o en lo que no se hace con niños y niñas en el jardín, y en los significados que vamos circulando dentro del jardín, sobre la masculinidad, sobre la feminidad, sobre la reproductividad, sobre las posibilidades de tener placer, de los vínculos, de la calidad de los vínculos, de la circulación de la violencia, etc. Bien, le pediría alguna, por favor, que yo esa frase la tomé literalmente, le pediría alguna si puede leer, por favor, ahí donde dice la familia y otros adultos. ¿Alguna que pueda leer? ¿Alguno? Gustavo, ¿cómo estás? Si querés leer vos. O alguna, Leo. cualquiera. Dale, gracias. La familia y otros adultos representantes de la cultura presentan ante el ser en desarrollo los mensajes, equivalencias, significaciones y demás asociaciones de sentido que llevan al individuo en desarrollo a interpretar sus vivencias sexuales, o mejor dicho, sus vivencias inicialmente no integradas en reproductividad, pertenencia a un sexo, vinculación interpersonal y vivencia del placer, en un determinado sentido que usualmente refleja el sentir del grupo social en que se inserta el individuo. Muchísimas gracias, María Paula. Nada de nada. O sea que van a ser la familia ampliada, abuelos, primos, tíos, vecinos, cuidadores y las seños, los que van a ir bajando determinados refuerzos, mensajes, significados a las acciones que los niños van vivenciando en cada uno de estos subsistemas, ¿no? Entonces, si la niña maltrata a la muñeca, si la niña que está jugando con la muñeca de pronto le empieza a dar con la cabeza contra la mesa, algún adulto inmediatamente va a hacer una relación de esa acción que está haciendo con el cuidado futuro de sus hijos, ¿no? Entonces la mamá le preguntará, ¿sí vas a cuidar a tus hijos en el futuro? Entonces, esa acción esa acción que está haciendo la niña golpeando la muñeca inmediatamente se carga de un sentido de maternidad, ¿no? O si alguien encuentra a un niño jugando con la muñeca, bueno, tendrá otros mensajes, le dará otros mensajes que van a reforzar su sentido de paternidad o que lo van a alejar de ese sentido de paternidad. Si alguien le dice las muñecas no son para varones, son para las nenas, el niño empieza a entender que el cuidado, que el estar en contacto con ese mundo no le es propio, sino que es más bien una tarea de la mujer, y que es la mujer la que se tiene que hacer cargo de eso.
¿Me siguen? Entonces, estos ejemplos tratan de ilustrar esta idea de que esas vivencias que se dan naturalmente, que empiezan a darse espontáneamente, niños y niñas, empiezan a cargarse de los significados que los adultos van aportando, y que esos significados de los adultos son generalmente los que la cultura sostiene. Entonces, es de esperar que la ESI en este momento aportase otros significados, que empezase a revisar esos significados que se han dado hasta ahora. Pero va a ser flaco el trabajo que vamos a hacer, o menos efectivo, si los significados que se dan desde el jardín son distintos que los significados que se dan desde la familia. Quisiera saber si esta idea se entiende o requiere algún tipo de profundización, de aclaración. Por ejemplo, si a la hora de manifestar o de manifestar la violencia en la casa le enseñan a los nenes que tienen que defenderse a las piñas, ¿no? Pero bueno, es importante que si un compañerito te pega, defendete como un hombre, ¿no? Entonces el mensaje que está recibiendo el niño, los hombres, los varones, nos defendemos ejercitando la violencia, ¿no? Y en el jardín el niño recibe un mensaje que no es una forma de resolver los conflictos, el ejercicio de la violencia. Hay un mensaje contradictorio. Hay un sentido que tiene que ver ahora con el género, con la pertenencia al género, que está inadecuado. ¿Me siguen? Bien. Vamos a revisar brevemente estos subsistemas, cada uno de estos subsistemas. El primero es el subsistema de la reproductividad, y está vinculado a esta capacidad que tiene que ver, que tenemos los seres humanos de reproducirnos. Pero como decíamos recién, implica tantas otras tareas que a la hora de pensar que se va a tener un hijo, bueno, hay diversas reacciones, ¿no? Como veíamos recién. Estas tareas de la reproducción no dependen necesariamente de la capacidad biológica de tener hijos, sino de las tareas de parentalización o de maternalización del ser humano. Este subsistema de la reproductividad en los niños y en las niñas está presente potencialmente, y esta idea me gustaría que la pensemos para todos los subsistemas. Todos los subsistemas están presentes en potencia. En potencia quiere decir que no están desarrollados totalmente, están inicialmente ahí, están latentes, están apenas incipientemente apareciendo en los niños pequeños. Pero sobre todo empiezan a desarrollarse el de la reproductividad a partir de los juegos y de ciertas conductas, de poder cuidar de una mascota, poder cuidar de una planta, poder cuidar de las muñecas, o de preparar el lugar para las muñecas, etcétera, o los muñecos, o lo que sea. El subsistema de género tendrá que ver con estas ideas, valores, actitudes, visión del mundo, que se va desarrollando en las mentes como resultado de la pertenencia a un sexo, a la marcación con la dotación de un órgano genital u otro, ¿no? Las estructuras biológicas que nos diferencian como varones o mujeres inicialmente. En raras ocasiones, estas realidades además tienen una dotación biológica más compleja, y hablamos de la intersexualidad, pero no es lo que más se da, sino que generalmente existe la pertenencia a un sexo o a otro. En este caso empiezan a darse más significados, sobre todo en relación al género, ¿no? Ya creo que no existe más, pero en algún momento de la vida los niños íbamos al jardín con un pintorcito de color celeste, y las niñas iban al jardín con un pintorcito de color rosa. Esto ya entiendo que no existe más. Pero habría que revisar qué otros significados, qué otras etiquetas, qué otros valores todavía están presentes en esta diferenciación, ¿verdad? Por ejemplo, si a unos se les propone un juego que a otros no, o si a unos se los categoriza de determinada manera por pertenecer a un género o no, o si se espera más por ejemplo, de la prolijidad y del cuidado de los materiales de las niñas que de los varones, o si a la hora de presentar algún tipo de límites es más rígido que con unos que con otros, etc. Ni que hablar de la manifestación de las emociones, ¿no? También todavía existen toda una serie de etiquetas vinculadas a esa forma. Consulta, acá puede ser, Sí. por ejemplo, también repetir quizás hábitos que tenemos muy instaurados en la escuela, ¿no? Formar los varones por un lado y las nenas por otro lado, ¿no? Como
Correcto. como esas Sí. estructuras que, bueno, que quizás desde esta mirada, bueno, estamos como también marcando esta diferencia de género, ¿no? En nuestro jardín, por ejemplo, eso se dejó de hacer antes de la pandemia, ya los hacíamos, claro, los hacíamos formar, y igual también el tema del registro. El registro. Sí. El registro, por ejemplo, nosotros ya directamente es por abecedario, independientemente del sexo. Femenino, masculino, ya no, son todos, antes era primero los varones, después las nenas. Pero sí, hay muchas cosas, como dice María Paula, que todavía hay que modificar. Que por ahí las hacemos rutinarias, ¿no? O sea, creo que las repetimos y esa repetición a veces no tiene la reflexión, ¿no? Que implica el por qué repetir estas prácticas o bueno, o esto del registro, ¿no? De cuestiones. Yo creo que acá en Córdoba, cuando escuchaba que decían la diferencia entre los pintores, creo que hay algunos colegios que todavía tienen esa diferencia en algo tan básico, ¿no? Que uno cree que ya está superado, y no, esto es un trabajo que hay que ir haciendo y un proceso que en algunos momentos me parece que necesitamos como acelerarlo, no sé si se entiende. Sí, sí, sobre todo pensar cuándo esas prácticas dan lugar a inequidad, o cuando esas Tal cual. prácticas marcan un sesgo muy rígido, ¿no? Por ahí el orden, capaz que los chicos ni lo advierten, el orden en que están tomando el registro o demás. Pero si eso da lugar a una cierta inequidad, o si eso marca que hay unos que son primero y otros después, por ejemplo, primero pasan todas las nenas y después pasan los varones, porque los varones son brutos y las empujan, ¿no? Yo recuerdo una psicopedagoga que decía, bueno, ¿qué querés si son varones? No son violentos, son brutos, son, no sé si son así o si se les permite jugar así. Si a las nenas se les permitiera jugar así, ¿qué diríamos? Que son brutas también. Adelante, Mariana. Me parece que por ahí no se da lo del color de los pintores, pero en muchos de nuestros colegios sí se mantiene el uniforme diferente. Las nenas con pollera, los varones con pantalón. Bueno, eso por ahí lo veo a través de las redes acá en Mar del Plata. El uniforme es igual para todos. No hay diferencia. Yo veo que muchos todavía mantienen esta diferencia de las nenas con pantalón, indicando que las nenas pueden llevar pollera porque tienen otro tipo de juegos, como que marca una diferencia o les da una impronta que no sé si está tan buena. Y sé que es el día de hoy que todavía se mantiene eso. Bien, trajiste algo buenísimo, Mariana, y es como naturalizar que las nenas tienen otro tipo de juegos, ¿no? Usan esa ropa porque juegan, ellas son así, ellas juegan así. Bueno, no es que ellas son así, ellas juegan así. Son los sentidos que les vamos dando desde que son pequeños, ¿no? Son los sentidos que les vamos ofreciendo desde que son pequeños, son los sentidos que vamos naturalizando desde que son pequeños. Entonces la idea es revisar qué mensajes estamos dando a los niños y a las niñas, ¿no? Con su forma de ser, con sus categorizaciones, con sus posibilidades, la clase de educación física, ¿no? La realizan todos juntos, la realizan separados, ¿por qué? Bueno, en el jardín prácticamente que ya no hay diferenciación, pero podría ser que en otros niveles de la escuela sí, y se diera ese divorcio tan marcado a veces entre el nivel primario y el nivel inicial. Volviendo sobre el tema de los subsistemas que estamos trabajando, en el sistema de la vinculación afectiva, fíjense, hay una capacidad de base biológica, que es la posibilidad de experimentar emociones, y que se va sumando, que se va dotando de sentido, se va entendiendo, se va complejizando a partir de las ideas que les aportamos los adultos, primero la familia y luego desde el jardín. Entonces la posibilidad, primero que nada, de expresar las emociones o no. A veces hay una tipificación de emociones que no está tan buena, que es categorizarlas en positivas y negativas. Bueno, es discutible, ¿no? En principio podemos decir que no está tan buena, pero es una manera de que los niños vayan teniendo algún tipo de registro emocional.
Esta posibilidad de establecer vínculos que originalmente se establece con la madre y que luego en la socialización secundaria los niños se establecen con su maestra, con los amigos del jardín, es la base para la formación de una pareja y de una familia. Cómo se establezcan estas relaciones, sobre todo con la mamá, a partir de la teoría del apego, esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, marca cómo va a ser de exitoso ese individuo, esa chica, ese chico en el futuro, para establecer una relación de afecto. Sé que es mucho lo que está en juego. Es una familia futura, es una relación de noviazgo, es un potencial matrimonio, lo que se va construyendo a partir de los significados y las acciones que vamos realizando en estos espacios. El subsistema del erotismo. Me pareció interesante presentárselos así como en un cuadro comparativo, porque claramente al hablar de erotismo en los niños, y lo digo con todas las letras, no estamos hablando de la misma manifestación como se presenta el erotismo en los adultos. Pero esto no quiere decir que no haya una manifestación o una cierta manifestación del erotismo en el niño, ¿no? Entonces la autoexploración, por ejemplo, corporal, la autoexploración de los genitales, el descubrir sensaciones placenteras en un niño o en una niña, forma parte de la construcción de este subsistema. La base biológica está ahí, está latente, está preparándolo para el futuro, pero es importante que los niños tengan y las niñas tengan la posibilidad también de realizar este tipo de conductas, que no son las mismas, por supuesto, que desarrolla un adulto. Ahora, dicho esto, también es claro que los niños tienen que ir comprendiendo progresivamente y en la medida de lo posible con las intervenciones de las maestras que hay espacios donde esto pueden hacerlo y hay espacios que no, y el jardín claramente no es un espacio para tener este tipo de prácticas, ¿no? Entonces lo que tendremos que pensar es de qué manera podemos ayudarlos a circunscribir estas prácticas al espacio de la casa, del cuarto, de la intimidad, y no en un espacio público. Bien, si llegamos vamos a ver formas y si no, quedará para que lo revisen ustedes. Bueno, decimos entonces, todos estos sistemas no están totalmente presentes desde el inicio de la vida, sino que están potencialmente y se irán desarrollando en términos de una potencialidad sexual, una expresión que está latente y que se va construyendo y se va complejizando a partir de los significados que le van ofreciendo los adultos que están a su alrededor. Así, por ejemplo, en el subsistema del género, desde pequeños, nos van tratando diferente de acuerdo si somos niños o si somos niñas, ¿no? Esto podremos revisarlo, podemos cuestionarlo, pero se da de alguna manera así. En el subsistema de la vinculación afectiva, el primer lazo emocional intenso se da con la mamá o con quien cumple esa función, y progresivamente, lo sabemos por la teoría de apego, a partir del séptimo, octavo mes, empieza a darse con quien acompaña a la mamá o a quien cumple la función en el cuidado del bebé. En las experiencias tempranas del sistema de reproductividad, niños y niñas juegan, ensayan el cuidado de sus hijos e hijas con mascotas, en el mejor de los casos, o con muñecas, o con figuras que van trabajando, etc. Y finalmente, en el subsistema del erotismo aparecen estas sensaciones corporales agradables, sea por la autoexploración, o sea también por prácticas que otros realizan. Las caricias tienen un componente afectivo, pero también tienen un componente erótico. Hay ciertos receptores de la piel que en el acariciar o el recibir una caricia también propician placer, en el ser bañado, la sensación de estar limpios, ¿no? Después de un baño, un niño puede manifestar que le gusta que lo bañen y tenemos que apartar ciertos fantasmas, entonces le gusta que lo toquen no, que es la sensación de estar limpio la que el niño o la niña reporta como placentera. Lo importante entonces son los significados que se les van aportando y que son los que van construyendo la sexualidad humana. Así existe una potencialidad biológica que se va completando a partir de las experiencias que los niños y las niñas van vivenciando, de las interacciones con otros, esencialmente de la familia, que los niños van archivando, van guardando como experiencias internas. Había una publicidad muy buena, no recuerdo de qué era, que veían los discursos de papá, de mamá, y los chicos iban entendiendo, ¿no? Qué es lo que podían, qué es lo que no podían hacer. Si la encuentro, se las dejo también en el Classroom. Y finalmente, otros significados que van integrando los subsistemas, que van vinculando los subsistemas entre sí, que van estableciendo las relaciones entre el subsistema, por ejemplo, de la reproductividad y del erotismo, del género y de los vínculos,
etc. ¿Y qué se puede hacer en el jardín? Todo esto está muy lindo, pero en el jardín, ¿qué hacemos? Primero que nada, entender que la ESI, además de un derecho, además de una obligación, etcétera, es una oportunidad para poder incidir favorablemente en el desarrollo saludable de la sexualidad de un niño o de una niña, y potencialmente también de una persona adulta. Por ejemplo, una niña que a partir del desarrollo de su pertenencia al género empieza a reconocer que ser mujer es algo inferior respecto del varón, en el jardín puede confirmar esa idea o la puede invalidar, ¿no? Si en su casa o en los discursos que ve en su lugar de pertenencia recibe que es mejor ser varón que ser mujer, en el jardín puede confirmar eso a partir de los significados, de las prácticas, de las enseñanzas de las docentes, o puede poner en crisis ese significado, ¿no? Un niño que entiende que para ser varón tiene que defenderse con violencia o tiene que ejercer la violencia, en el jardín puede poner en crisis ese significado que le viene de la familia o que le viene del entorno al cual pertenece, ¿no? Por otra parte, ¿qué más se puede hacer en el jardín? Ustedes ya saben el poder del juego, el poder transformador del juego. Por lo tanto, todas las potencialidades que tiene el que los niños puedan jugar, puedan poner en crisis estos mandatos culturales y sociales a partir del juego, es una herramienta más que poderosa. Bien, en la etapa del nivel inicial, los subsistemas se encuentran absolutamente desintegrados, ¿sí? Dijimos que estos subsistemas son reproductividad, el subsistema de los vínculos afectivos, del género y del erotismo. Fíjense en la primera infancia, no sé si se alcanza a ver, porque quizá quedó muy chiquito, pero no hay ninguna línea que los vincule. O sea, cada uno de esos subsistemas se está dando sin un contacto con otro, sin una vinculación con otro. En el nivel inicial, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos vínculos incipientes. Encontramos conexiones entre los subsistemas que son inconsistentes, se establecen apenas en el tiempo. Por ejemplo, entender que el ser mujer también contiene la capacidad de embarazarse, ¿no? Eso dura durante un tiempo y quizás no se sostiene, después se pierde. Y el niño dice, no, el nene le cuenta a la maestra, no, yo cuando me embarace, le dice, no, él sabe que es un varón, pero luego se pierde esta conexión con que solamente la mujer puede quedar embarazada. A medida que los niños y las niñas van avanzando en sus capacidades cognitivas, ya en el nivel primario estos subsistemas están un poco más estables, se van complejizando y conectando más en el secundario y esperamos que finalmente en la vida adulta todos los subsistemas estén totalmente vinculados, totalmente conectados. Finalmente, la sexualidad humana entonces va a ser el resultado de la integración de estas 4 potencialidades que están presentes desde siempre, desde el origen de la vida de un niño o de una niña. La reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva personal. Bien, dudas, preguntas hasta acá. Comentarios. A ver, Nati, dejamos de grabar un ratito. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios,